había algunos contratos colectivos que daban 2 días, entonces algunos tenían la duda que de esos 2 más 5, no, son los 5 días y ya sé. Ahora para la mujer, para que también es una buena noticia, el periodo de lactancia está bien legislado, que son 30 minutos, dos veces, es decir que en la jornada de trabajo podrá llegar la mujer trabajadora 1 hora antes, 1 hora después, o salir 1 hora antes, ¿no? Okay. Entonces eso está muy bien. Ya está puesto. Ya está puesto, porque ¿te acuerdas que no estaba en la ley de trabajo el tiempo ni cuánto duraba el periodo de lactancia, que son 6 meses? O que nada más 6 meses duraba el periodo. Sí, porque en la vida profesional me tocó que tenía más de 1 año y seguía diciendo, es que le sigo dando... Es que ahora me lo subieron. Sí, entonces no tenías elementos para decir, oye, ya no, entonces sí, tenías que prolongar. Ok, y otro punto también creo que antes no se permitía es la parte de la incapacidad antes y después del parto, ¿no? Creo que también ahora ya pueden en la ley del Seguro Social también debe de haber una modificación, te habla de prenatal, 42 días, y la postnatal, y las que están en el medio se llaman enlace. Ahora sí, en las empresas era común que la señora estaba ya bien gordita y seguía trabajando. Y eso es peligroso porque podía provocar un aborto o alguna situación. Entonces, bueno, si se cuidan las formas, puedes alargar el postparto. Eso también es correcto. Sí, porque muchas de las mamás quieren estar con sus bebés, ¿no? Más tiempo. Sí, sobre todo cuando están recién nacidos. Entonces podemos hacer una conclusión ahorita de este punto, que es buena la reforma, clara, le da certeza de cuándo es el tiempo de la licencia de paternidad, de cuándo es el tiempo de, ¿cómo platicamos? De lactancia. Y creo que vamos bien, no sé cómo lo veas, sí, ¿cómo lo analizas? Y yo creo que son señales de que ya se estaban viviendo a gritos de ese tiempo, ¿no? Yo creo que muchas cosas habían evolucionado, lo mismo que mencionaba, la parte de ley del seguro social, la parte de recaudación de impuestos, muchas cosas, y la ley del trabajo se había quedado estancada por diversos intereses o diversas cosas que digo, no nos vamos a meter en esos puntos ahora. Entonces yo creo que es un buen inicio. No me gustaría que estuviera, a lo mejor no me toca, pero que estén hablando de la ley de 70 años de que seguimos con la reforma del año 2012, ¿no? Sí. Yo creo que se debe de adecuar a las realidades que se están dando ahora. En el primer programa que tuvimos aquí hablábamos de un concepto que se está manejando mucho en psicología, lo que le llaman las familias ensambladas. De que cuando tienes un divorcio y tú tienes a tus hijos y te casas y tiene tu pareja sus hijos, la parte de la protección de la seguridad social no está todavía muy clara esa parte. Entonces todo ese tipo de cosas yo creo que son los pasos que van a venirse dando. Entonces yo coincido contigo, creo que es un buen inicio con esto. Obviamente susceptible de seguirlo perfeccionando, ¿no? Que no se quede. Y cuando tengas la oportunidad, bueno, me encantaría, cuando entregamos los libros, podemos platicar sobre pensiones. Y te voy a platicar rápidamente, nada más como un comercial, más que comercial, para información, que nunca se piden casi las pensiones de orfandad ni las de ascendencia. Por ejemplo, el joven que trabajaba en una empresa importante se va de vacaciones y fallece. ¿Qué pasa con su cuenta individual? O a veces se le acercan a recursos humanos, se murió el esposo, no saben que tiene derecho. Entonces yo creo que Dios mediante esperemos venir a visitarte y platicar ese tema. Don Enrique, es muy peligroso que estés haciendo eso porque el compromiso te lo tomamos aquí frente a la cámara, frente a nuestros amigos. Entonces te comprometemos, probablemente para finales, de marzo o principios de abril, porque viene se atraviesa Semana Santa, que es el principio de abril, si podemos cerrar. Te avisaremos ahí cuando están lo de los libros y ya les... Perfecto. Hacemos el compromiso entonces. Cuando estén listos los libros, vienes para entregarlos con nuestros amigos y dedicamos un programa directo a pensiones. Claro que sí. Nuestra producción está tomando nota, amigos, para que no se nos pase. También ustedes nos lo recuerden vía Twitter o vía Facebook, porque es una oportunidad única, teniendo a nuestro invitado y aprovechando este gran ofrecimiento. Muchas gracias, Enrique. Regresamos al tema, ya estamos un poquito cortos de tiempo, pero me gustaría platicar cuál es el futuro del outsourcing, porque como lo vimos ahorita, me imagino que muchas empresas van a entrar en pánico, van a quitar esto, no sé cuál será la reacción que está viendo. Yo creo que el futuro del outsourcing es realmente quitar los abusos.
Quitar las outsourcing que están produciendo y tienen trabajadores que no se vale. Esas empresas que no tienen ningún trabajador no se vale. Y las empresas que están corporativos grandes ya están muy preocupados. He tenido oportunidad de estar en algunas pláticas y se les dice claramente ese esquema donde tú estás teniendo a los trabajadores y en la marca por otro lado pues también tiene que desaparecer. Entonces yo creo que el que esté preparado, la empresa que esté cumpliendo y esté haciendo bien las cosas, pues no tiene que preocuparse porque la outsourcing va a seguir. Te digo que es una mega tendencia a nivel mundial, que se abusó mucho, pero presenta sus beneficios, ¿no? Ok, es claro eso, no es un tache 100% al outsourcing, no es un tache. Es regularlo y quitar los excesos que se pudieron dar, pero hay empresas muy serias que seguirán y creo que ese es el futuro del outsourcing. Los que sean especializados seguirán, los patitos van a